Lectura comentada de la Biblia. Efesios capítulo 1 al capítulo 3. Carta reveladora de lo eterno. Un pasado y un futuro glorioso con Cristo. Evangelio hasta el cielo. Canto distintivo. Esta carta es una de las varias que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento, de lo cual tenemos el relato al final del libro de los Hechos. Esta carta tiene un carácter circular, es decir, que debería ser leída por más iglesias, ya que en el formato en que la escribió Pablo no se mencionan nombres particulares de amigos, aun cuando en esa región donde trabajó por 3 años podría haberlos tenido. Pero también algunos creen que la instrucción dada a los colosenses de que se lea la carta a los de la Odisea, entre ellos, es la misma de los efesios. Es probable que el primer contacto con los efesios en primer viaje misionero fue continuado por Aquila y Priscila. También Apolos y Pablo se detuvo posteriormente en 2 ocasiones para establecer esta iglesia. La ciudad de Éfeso era el mayor centro comercial de aquellas regiones, a la par de Antioquía y Alejandría. No hay aquí mencionado ningún problema particular de una iglesia o alguna controversia doctrinal. Podemos decir que esta carta, con las similitudes que tiene con la de Colosenses, es una carta muy espiritual, es decir, en su contenido y tema. Es una enseñanza doctrinal de los eternos propósitos de Dios de constituir una iglesia que sea la honra y la gloria de su majestad sublime. Así que la carta se centra de alguna forma como una carta doctrinal, y esta iglesia debe ser considerada como una iglesia madura y espiritual, a los cuales el Espíritu Santo les revela mediante Pablo las cosas escondidas desde antes de los siglos, y no revela las bendiciones a las que la iglesia fue destinada. Pablo comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para abrir entonces una serie de revelaciones grandiosas de nuestro pasado eterno, donde comienza diciendo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es en ese propósito eterno que les recuerda cuál es el plan de Dios para su iglesia. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Pablo también dice que todo eso tenía un propósito: que la iglesia glorificara a Dios sometiéndose a la cabeza que Dios ha puesto en ella, a Cristo. Pablo desarrolla aquí las bendiciones que tenemos en Cristo, principalmente en la salvación. Este era también el plan del Señor desde la eternidad respecto a la iglesia, porque dice: somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol vincula doctrinas como la elección y la predestinación bajo un solo y mayor pensamiento. Todo eso es según el puro afecto y designio de su voluntad, para alabanza de su gloria. No hay otro pensamiento de reproche, ni duda, ni desechando cuando entendemos que todo lo que ha hecho Dios, porque así lo quiso y porque así Él es glorificado. Luego en el capítulo 2, Pablo le recuerda a su pasado histórico a la iglesia y les dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así, durante todo este capítulo le recuerda sus condiciones de incircuncisos espirituales, de objetos de la ira de Dios, de la separación de la ciudadanía celestial y de su enemistad irreconciliable con Dios. Pero que, por la pura gracia y don de Dios, fuimos librados y hechos miembros de la familia de Dios. Y en el capítulo 3, Pablo habla de su pasado inmediato, de cómo Dios le dirigió a llevar esta ciudad, las inescrutables riquezas de Cristo y la revelación del misterio escondido, que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Que tremenda revelación del pasado de la iglesia desde la eternidad como un propósito soberano de Dios, de su gracia en el pasado histórico de la humanidad y del de ser partícipes en su pasado particular del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cristo es el fundamento de toda nuestra fe.
la iglesia se edifica en él. No hay otra forma de crecer, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Debido a todas estas bendiciones eternas en Cristo, la iglesia debe anunciar la multiforme gracia de Dios, y debe hacerlo de tal forma en este mundo que incluso los propios ángeles puedan escucharlo. Como dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Los ángeles no necesitan ser salvos, pero dice Pedro que aún ellos anhelan oír este mensaje glorioso. El inicio de esta carta es una especie de cántico glorioso y distintivo, que deberíamos aprender muy bien para el beneficio de nuestras almas y para la glorificación de nuestro Dios. Recordar nuestro pasado, como hemos visto ahora, el pasado eterno, el pasado histórico y el pasado particular, nos ayuda muy profundamente a poder ver nuestro futuro también glorioso con Cristo. Y debemos recordar entonces nuestro pasado y nuestro futuro glorioso como creyentes, para que, al ser parte de una iglesia que Cristo compró, eso debería entonces profundizar nuestro deseo y trabajo para compartir este mensaje maravilloso. Y debe ser de tal forma que con ello la gloria de Dios sea proclamada en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.